Bienvenidos a este último recorrido por el capítulo 3 del libro de Daniel. Hemos visto el decreto del rey, la fidelidad de los siervos de Dios y el fuego del horno encendido 7 veces más. Hoy llegamos al momento culminante, cuando el fuego pierde su poder y la presencia divina se manifiesta en medio de las llamas. Acompáñanos a contemplar cómo Dios camina con los suyos y cómo la prueba se convierte en testimonio de su gloria. Recordemos que el último versículo que vimos en el video anterior fue Daniel 3, verso 25. Este nos presenta una escena gloriosa: hombres que entraron atados al horno salen libres dentro de él. Donde debía haber muerte, hubo vida; donde debía haber destrucción, hubo comunión divina. El rey vio con sus ojos lo que solo el cielo puede revelar, la fidelidad del Dios viviente. El caminar de los varones en medio del fuego representa un modo de vida conforme a la voluntad de Dios. Caminar es vivir, obedecer y permanecer en la Torá, aun cuando el mundo exige postración ante ídolos. El cuarto hombre, cuya apariencia es celestial, confirma que Dios mismo se hace presente con los que no se rinden ante el pecado ni la presión del mundo. Este pasaje proclama que el Mesías acompaña a los fieles en su andar, fortalece su fe y los guarda sin daño. Quien camina con él, aun en el fuego, camina en libertad. Y el horno que fue levantado para humillar, se convierte en testimonio del poder y la gloria del Dios Altísimo. Leamos el verso 26 de Daniel 3. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Negó salieron de en medio del fuego. Y he aquí que el rey Nabucodonosor, lleno de asombro, se levantó apresuradamente y se acercó a la boca del horno encendido con llamas devoradoras. Y alzando su voz, exclamó: Sadrac, Mesac y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá, oh maravilla de los siglos. Aquel monarca que poco antes ardía en ira y soberbia, ahora pronunciaba con sus propios labios el nombre más excelso que hay bajo el cielo, el Dios Supremo, el Altísimo que posee los cielos y la tierra. Ya no los llamaba rebeldes ni transgresores de su decreto real, ya no los trataba como enemigos del imperio, sino que, con temblor en la voz y reverencia en el corazón, los reconocía públicamente como siervos del Dios Altísimo. En un instante, la gracia soberana de Jehová había quebrantado el orgullo del rey pagano. Aquel conocimiento parcial que Daniel le había dado a entender en el sueño de la gran estatua, Daniel 2:47, cuando confesó, 47, el rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Este rey lo había olvidado, en medio de su vanagloria terrenal, esta gran enseñanza que se le había dado con anterioridad. Mas ahora, ante el milagro innegable, su corazón fue nuevamente tocado. La idolatría que lo había cegado, aquella imagen de oro de 60 codos de alto que él mismo había levantado en la llanura de Dura, fue desenmascarada como mentira y vanidad. Entonces habló Nabucodonosor y dijo: Salid, siervos del Altísimo, y venid. Y al punto, Sadrac, Mesac y Abed-Negó salieron de en medio del fuego. Las llamas que habían consumido a los valientes soldados que los arrojaron no tocaron ni siquiera el cabello de sus cabezas, ni sus mantos fueron chamuscados, ni olor de fuego había en ellos. Así cumplió el Señor su promesa eterna, como lo dice en el libro de Isaías 43 versículo 2. 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. También lo podemos encontrar estas poderosas declaraciones en el libro de Génesis 28 versículo 15. 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria sea dada al Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que envía a su ángel y libra a sus siervos que confían en él, que no sirven ni adoran a otros dioses, y ningún horno de aflicción, por 7 veces más caliente que lo ordinario, podrá separar al pueblo de Dios del amor y del poder de su Señor. Y así, en medio de Babilonia, la ciudad de la confusión y de la idolatría, brilló la luz del único Dios verdadero, y hasta el rey más poderoso de la tierra tuvo que doblar su rodilla y confesar que Dios es el Dios de dioses y el Rey de reyes. Leamos el verso 27 de Daniel 3. 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Allí presenciaron con sus propios ojos una maravilla inaudita. El furor de las llamas no había ejercido su poder ni dominio sobre el cuerpo de aquellos varones de fe. El fuego devorador no halló autoridad sobre ellos, pues he aquí. Ni un solo cabello de sus cabezas fue chamuscado. La tela de sus vestiduras no sufrió alteración, ni su apariencia fue mancillada. Y asombrosamente, no se percibía en ellos ni el más leve olor a humo o a rescoldo. Así declara la Escritura, absolutamente nada cambió. ¿Por qué fue esto posible?
Porque nuestro Dios de los cielos es nuestro defensor y baluarte inquebrantable. Él posee el poder excelso para custodiarnos y mantenernos a salvo de todo daño. Por lo tanto, no temamos ante las acechanzas del adversario, ni nos turbemos por sus amenazas, ni por la prueba que debamos enfrentar, pues el Señor tiene la potestad de librarnos con mano poderosa. A veces, Él no nos libra de la tempestad, sino que se manifiesta en el corazón mismo de la aflicción. Como Sadrac, Mesac y Abed-Negó, quienes tuvieron el privilegio de experimentar la presencia misma del Mesías en el centro de aquel horno encendido. Él es nuestro Redentor y compañero en la tribulación. Ahora leamos el verso 28 de Daniel 3. 28 Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El rey Nabucodonosor, al contemplar el asombroso acontecimiento, declaró con temor reverente, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Esto nos recuerda la reacción del profeta Daniel cuando el Señor le reveló misterios profundos y sueños ocultos, inmediatamente se postró en adoración. De igual manera, ahora vemos que el corazón del poderoso rey es conmovido y dirigido hacia el Dios verdadero. El rey continuó, él envió a su mensajero para rescatar a sus siervos. Cabe destacar que la palabra original Malak que se encuentra en el idioma original de Biblia puede significar tanto un ángel creado como un enviado especial, un representante divino. No podemos afirmar con rigidez que no pudiera tratarse del mismo Hijo de Dios, el Mesías, quien se manifestó en medio del fuego. Pero el énfasis central no está solo en quién fue enviado, sino en por qué fueron salvados, porque confiaron en él. Esta es la clave fundamental. Si anhelas la liberación de Dios, el requisito previo es una confianza inquebrantable en su poder y fidelidad. No hay lugar para la duda, la vacilación o el fijar la vista en la amenaza del enemigo. Como enseñó el Mesías en Mateo 10 verso 28, no temáis a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede destruir alma y cuerpo. Este pasaje nos muestra que Dios tiene poder para librarnos no solo de peligros temporales, sino de la condenación eterna. Observemos atentamente las palabras del rey. Dios salvó a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron la orden del rey Nabucodonosor. Esto es de suma importancia. Aquí vemos que Dios mismo otorga autorización, incluso un mandato tácito, para permanecer fieles a él, aunque eso signifique resistir y transgredir leyes o decretos humanos que contradigan su voluntad suprema. Fueron salvos porque prefirieron entregar sus cuerpos al fuego antes que inclinarse ante otro Dios, manteniendo su lealtad exclusiva hacia su Señor. Por tanto, te confronto con la pregunta, ¿te describes tú en este relato? ¿Eres de aquellos cuyo compromiso con Dios es tan radical que, sin importar las amenazas, las presiones o las consecuencias visibles, estás decidido a mantenerte firme, confiando plenamente en que el Señor no solo puede evitar la prueba, sino que también puede sostenerse dentro de ella y sacarte victorioso? Nota que Dios no impidió que fueran lanzados al horno, permitió que entraran en la prueba, y dentro de ella se manifestó su gloria y se obró su liberación. Así obra el Dios en quien confiamos. A veces nos guarda del fuego, pero otras veces, con mayor poder, nos guarda en medio del fuego. Lean ahora el versículo 29 de Daniel 3. 29 Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Y habló a un Nabucodonosor, diciendo: De mí ha salido decreto, que de todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, sea descuartizado. Y he aquí, se nota un cambio digno de atención. Pues en todo este libro, ya sea en lo que precede o en lo que sigue, siempre se mencionan pueblos, naciones y lenguas en plural, mas en este lugar el Espíritu ha permitido que aparezcan en singular. ¿Y por qué esta diferencia? Porque cuando el singular sustituye al plural, se quiere mostrar unidad, se declara que muchos son contados como uno solo. Así se da a entender que la verdadera unidad solo se halla cuando los hombres se sujetan a la voluntad del Dios Altísimo. Prosigue el rey diciendo: De mí procede mandamiento, que de todo pueblo, nación y lengua, cualquiera que profiera palabra injuriosa, falsa o malvada contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, sea hecho pedazos y su casa convertida en muladar, porque no hay Dios alguno que pueda librar como éste. ¿Qué se manifiesta aquí acerca del Altísimo? Que Él es Dios de liberación, Dios que salva con mano fuerte y brazo extendido, Dios que responde a aquellos que en Él confían, sin temer amenaza alguna de los hombres. No hay otro semejante a Él, ni otro que rescate de manera tan gloriosa y maravillosa. Leamos por favor el verso 30 de Daniel 3. 30 Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-Negó en la provincia de Babilonia.
El rey Nabucodonosor exaltó a Sadrac, Mesac y Abed-Negó en la provincia de Babilonia porque ellos permanecieron firmes en obediencia al Señor, aun cuando estaban dispuestos a sufrir por causa de la verdad. La pregunta que surge es, ¿estás tú dispuesto a padecer por lo que es justo delante de Dios? ¿Quién define lo que es correcto? No es el hombre, ni su razonamiento limitado, sino el Dios eterno. Desde el inicio del libro de Daniel vemos que las leyes de los alimentos no eran simples normas humanas, sino mandamientos divinos. Lo que es permitido y lo que es prohibido lo establece el Señor, y nosotros no tenemos autoridad para cuestionar su voluntad. Somos llamados a confiar plenamente en Él, a depender de su gracia y no de nuestra propia fuerza. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, porque sabía que la verdadera liberación no proviene de nuestras decisiones humanas, sino del poder de Dios. Nosotros no somos nuestros propios libertadores, somos necesitados de la salvación y dirección del Altísimo. Por eso, descansar en Dios significa obedecer su palabra, seguir sus mandamientos y caminar conforme a sus instrucciones, aunque el mundo se oponga. El libro de Daniel declara que sus palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, y en Apocalipsis se revela cómo esas mismas profecías y principios se cumplen. Hoy vivimos en días donde las enseñanzas de Daniel son más necesarias que nunca, porque nos preparan para los acontecimientos finales y nos muestran cómo vivir en santidad. Apocalipsis, como el libro de Daniel, nos enseña que primero debemos aplicar los principios de conducta, para luego entrar en profecía y solo entonces podremos comprender las profecías. Es sabido que el libro de Apocalipsis se apoya en el libro profético de Daniel. Ahora no hay que olvidar que Daniel vivió bajo la convicción de que Dios era su juez, y su vida reflejaba esa verdad. La pregunta es, ¿refleja tu vida que Dios es tu juez? ¿Estás obedeciendo, confiando y descansando en Él? ¿O eres un cristiano que se adapta a las circunstancias en lugar de vivir como propiedad de Dios? No caigas en ese error. El mundo está cambiando, y las verdades proféticas de Daniel están cerca de cumplirse. Solo quienes se fundamenten en los principios de este libro estarán preparados para lo que viene. Este mensaje nos recuerda que la verdadera fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, sino de una convicción firme de que Él es nuestro juez y nuestro libertador. Así concluye el capítulo 3 del libro de Daniel, un horno que no destruyó, cadenas que fueron consumidas y un Dios que se reveló como fiel y poderoso. Que este mensaje nos recuerde que no importa cuán intenso sea el fuego, si caminamos con el Mesías, saldremos libres y fortalecidos. Gracias por acompañarnos en este estudio, que el Señor guíe tu caminar y te sostenga aún en medio de las pruebas. Hasta el próximo capítulo.